En esta nueva entrega de Reflexiones Intempestivas, dado que hemos hablado del acontecimiento filosófico dentro de otros acontecimientos y una secuencia que trata temas de carácter histórico, religioso, histórico ideológico, histórico de la crítica, si es que podemos hacer una historia de la crítica como pensamiento. Y hemos hablado además del acontecimiento gramatológico como acontecimiento inaugural de la hominización y de la humanización. Y además, en ese transcurso también hemos hablado de la literatura como el lugar donde se encuentra el pensamiento y se encuentra de manera inmanente e inherente la filosofía. Vamos a continuar ahora hablando del acontecimiento filosófico en la forma de su propio acontecer, de su propio pensamiento. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es el pensamiento? Ya que hemos dicho de que el pensamiento que se libera del mito de la religión, que se libera del fetiche, de los fetiches que el mismo pensamiento ha podido crear, en la medida que se libera y que fluye nuevamente, que vuelve a su potencia creativa, a su potencia pensativa, entonces es pensamiento como tal. Y por lo tanto, el pensamiento como tal actúa como pensamiento, actúa como crítica, interpreta. El pensamiento como tal permite potenciar no solamente el pensamiento, sino la propia acción y el propio cuerpo. El pensamiento que se piensa y que piensa es alegría en la medida que está vinculada a la potencia y a las pasiones, y en la medida que la potencia y las pasiones están vinculadas fundamentalmente a esta situación, a esta predisposición, a esta experiencia de la alegría, cuando el cuerpo logra, digamos, su propia armonización y su propia armonización con otros cuerpos, y si ustedes quieren, su propia armonización en el planeta y con la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a tratar ahora una exposición, si ustedes quieren, típicamente filosófica. En la filosofía moderna, el gran filósofo, el gran inaugurador de los pensamientos, de los temas, de las temáticas, de la discusión de la filosofía moderna es obviamente Baruch Spinoza. Y vamos a ahora exponer sobre todo su ética. Y vamos a exponer a partir de la remembranza, la memorización y la actualización reflexiva de la ética de Spinoza, pero también a partir de expositores, sobre todo de un gran expositor de Spinoza, que es Gilles Deleuze, en cuyos cursos logra entregarnos la nuez, pues, de la filosofía de Spinoza, y en las partes que corresponde nos entrega la interpretación esclarecedora de la ética. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una primera apreciación, una premisa, si ustedes quieren, un punto de partida, un referente fundamental de Spinoza. Él, frente a la religión y a la filosofía anterior, no solamente medieval, sino quizás toda la filosofía anterior, incluyendo la filosofía griega, la filosofía asiática y lo que se conoce como filosofía, lo que hace Spinoza es colocar como pieza fundamental, como vivencia fundamental al cuerpo. Entonces es lo que llama Deleuze el materialismo de Spinoza. Y lo que hace Spinoza es básicamente establecer ciertas tesis que denuncian, ciertas tesis que se colocan del lado de la crítica
de la crítica, obviamente, a esas formas fetichizadas del pensamiento ideológicos de la religión, pero también de la filosofía como tal. ¿Y qué es lo que hace? Es, al hacer la crítica, también inaugurar el nuevo horizonte, los horizontes más iluministas de la filosofía moderna. Lo que hace es denunciar, hace una triple denuncia: denuncia la conciencia, denuncia de los valores y denuncia de las pasiones tristes. Entonces, lo que, según Deleuze, hace Spinoza es combinar el materialismo con una innovación de una crítica de la moral, si ustedes quieren, un inmoralismo, y el ateísmo. Inmoralismo no para hacer apología de la inmoralidad, como podría entender cualquier cachafaz moralista, cualquier sacerdote moralista, sea filosófico o religioso, sino para separar, distinguir moral de ética. Entonces, lo que hace Spinoza es proponer un nuevo modelo: el cuerpo. Propone intuir el cuerpo como modelo. ¿Qué dice Spinoza al respecto? ¿Cuál es el enunciado más conocido de él? No sabemos lo que puede el cuerpo. Según Deleuze, esta declaración de ignorancia es una provocación. Hablamos de la conciencia y sus decretos, de la voluntad y sus efectos, de los 1000 medios de mover el cuerpo, de dominar el cuerpo y las pasiones, pero no sabemos ni siquiera lo que puede un cuerpo, es decir, donde anida la potencia, vista tanto desde el punto de vista corporal, material, como desde el punto de vista, si ustedes quieren, también espiritual, en la medida que esto que llamamos espiritualidad, esto que es ánimos, forma parte precisamente de las dinámicas fluyentes del cuerpo. Si ustedes quieren, también de los vaos. Entonces, Spinoza se coloca contra el racionalismo de Descartes, sobre todo de su Tratado de las Pasiones, puesto que Descartes tiene una visión no solamente racionalista de las pasiones, las disminuye y las condena, puesto que de lo que se trata es de la razón y no de las pasiones, obviamente olvidando plenamente que no puede haber razón sin pasiones y una razón sin pasión por la razón misma. No puede haber, si ustedes quieren, razón sin esa energía que es la pasión. Entonces, ¿qué nos dice en la ética Spinoza? Lo contrario. Lo que es acción en el alma es también necesariamente acción en el cuerpo. Y lo que es pasión en el cuerpo es también necesariamente pasión en el alma. No se habla de ninguna primacía en una serie sobre la otra, de una serie sobre la otra. Entonces, ¿qué nos dice Spinoza con todo esto? ¿Cómo se puede tomar al cuerpo como modelo? Se trata de mostrar que el cuerpo supera el conocimiento que de él se tiene y que el pensamiento supera en la misma medida la conciencia que se tiene de él. Fíjense lo que se está planteando. Es decir, hay una relación anticipada, pues, de Spinoza, de la relación entre conciencia e inconsciencia, mucho antes que Freud. En realidad, Freud calla sobre estos antecedentes. No creo que Freud no haya conocido a Spinoza, solo que no lo cita, solo que ese celo intelectual y de los intelectuales ocultan sus fuentes. Entonces aquí Spinoza está hablando de una relación entre inconsciente y conciencia.
inconsciencia y conciencia. ¿Y de qué manera? Es decir, que la conciencia es aquello que de alguna manera del inconsciente, derivado del inconsciente, de este proceso inconsciente corporal. No estamos hablando de la inconsciencia de Freud, sino estamos hablando en un sentido más amplio, más filosófico, espinosista de inconsciencia, en sentido de potencia corporal. Esta inconsciencia corporal entonces logra interpretarse, y en ese logro de interpretación, en esa toma de conciencia de lo que es, conoce algo de lo que puede. Y ese algo es la conciencia. Pero esa conciencia no conoce todo lo que se puede conocer. Y a la medida que no conoce todo lo que se puede conocer, entonces está obligada esta conciencia a ampliarse, a no ser que quiera encaracolarse, enquistarse, y por lo tanto morir. Porque una conciencia que se encaracola, una conciencia que se enquista, que se queda ahí y que hace apología de sí misma, es una conciencia destinada a la muerte. No es entonces el ser que está destinado a la muerte, como dice Heidegger, que es un filósofo crepuscular, sino que se está destinado a la muerte en la medida que se renuncia a la vida. Entonces, Spinoza busca la adquisición de un conocimiento de los poderes del cuerpo para descubrir paralelamente los poderes del espíritu que escapan a la conciencia, y así comparar estos poderes, y si ustedes quieren, potenciar ambos poderes en su mutua complementariedad. Según Spinoza, el modelo corporal no implica desvalorización del pensamiento, de ninguna manera, sino algo mucho más importante y que tiene mayores consecuencias. Se trata de una desvalorización de la conciencia en relación al pensamiento. Un descubrimiento del inconsciente, de un inconsciente del pensamiento, no menos profundo que lo desconocido del cuerpo. Entonces lo que importa aquí es el pensamiento, no la conciencia. De lo que se trata es pensar, no concienciar, lo que ha confundido gran parte de la filosofía moderna, la filosofía oficial, sobre todo de los connotados filósofos, entre ellos el más patético y el más logrado también, y el más encubrado, Hegel. Justamente lo que toman como fuente y como antecedente el marxismo, Marx, lo que es un mal comienzo. Quizás también Marx haya ocultado esta fuente de Spinoza, otro celoso intelectual que oculta una fuente fundamental, no donde comienza la teoría de la crítica, una teoría de la crítica de la razón pura como crítica, como Kant, sino donde comienza el quehacer crítico, antes que Kant, Spinoza. ¿Por qué nos importa esto? Para responder a la pregunta de lo que es el pensamiento. ¿Qué es pensar? Bueno, Heidegger tiene un libro sobre qué es pensar y qué es la metafísica, pero tienen respuestas metafísicas. No hablando mal de la metafísica y aprovechando de esta descalificación de la metafísica para hablar mal de Heidegger, no. Sino poniendo en su lugar las cosas. Es decir, Heidegger lo que hace es reducir al pensamiento a través de la conciencia. Quizás de los filósofos que hemos citado, uno de los más alejados de Spinoza, de cuya fuente no se nutre, es Spinoza, porque es un anti-espinosista. Los otros, por lo menos, lo ocultan. Y al ocultarlo, digamos,
sacan de él lo que les conviene, lo que les sirve sin citarlo. También Nietzsche, aunque Nietzsche sí, de manera más transparente, de manera más honesta, ha citado a Spinoza y se considera espinosista. Nietzsche también entonces usa a Spinoza. Y quizás sea precisamente por eso, por ser consecuentemente espinosista, haya sacado las consecuencias de la crítica filosófica más lejos, las haya llevado más lejos, más allá de la filosofía, más allá del bien y del mal. Entonces, ahí está. Pero lo que importa en este caso, sobre todo en esa relación entre Nietzsche y Spinoza, es distinguir entre Spinoza y Nietzsche. Por más que sea Spinoza un antecedente de Nietzsche. ¿Por qué importa? Importa porque hay diferencias. Es decir, cuando en Genealogía de la Moral Nietzsche ingresa con una lectura y una apreciación que valora en principio un tratado de los psicólogos ingleses sobre la psicología, sobre la moral fundamentalmente. Cuando hace esto y cuando encuentra sus límites y se lanza y empieza a distinguir entre el bien y el mal, que sería una valoración moral, con lo bueno y lo malo, lo que me hace bien y lo que me hace mal, esto ya se encontraba en Spinoza. Pero Spinoza lo hace de una manera más amplia y de esa manera puede llegar a conclusiones más claras. Porque cuando habla del nihilismo Nietzsche, cuando dice que el nihilismo, la voluntad de nada y su desenvolvimiento a lo largo de la historia de la modernidad y de la civilización moderna y de la civilización desde Sócrates, lo que hace es separar de la fuerza lo que puede, es decir, separar de la fuerza su potencia. Esto para nosotros es correcto y es lo que hemos venido usando, y lo que también ha usado Foucault, sobre todo en sus teorías de la dominación, en sus teorías críticas de la dominación, en sus teorías críticas del poder, de vigilar y castigar y más allá, en sus cursos en el Colegio de Francia. Entonces, lo que no hacen precisamente porque ya hay una abstracción útil, pero que no termina de esclarecer qué significa esta separación de la fuerza y la potencia, en la medida que queda de manera muy patente lo que implica el cuerpo y lo que queda patente, la constante permanencia del cuerpo y que todos los acontecimientos suceden en el cuerpo, queda muy claro cuando Spinoza habla de esta separación de la potencia, de lo que puede el cuerpo, de su capacidad. Fíjense cómo plantea, es decir, esta separación de su potencia como predisposición a un engrandecimiento, para decir, natural, cuando se encuentra con otros cuerpos y se adecúa a los otros cuerpos y por lo tanto crece, pero también un engrandecimiento de la alegría, de las pasiones, en la medida que esta adecuación le permite pues potenciarse en términos pasionales, en términos de una especie de gozo de sí mismo. Y por lo tanto aquí se esclarece también lo que es el deseo, lo que nunca se esclarece en el psicoanálisis, que terminan teniendo una concepción muy abstracta del deseo y terminan en algo tan indefinido e interminable como el deseo del deseo que no se cumple. En cambio, en Spinoza está muy claro eso. ¿Y de qué manera está claro? Está claro en la manera que dice que el deseo es conatus, es decir, es preservar este
esta continuidad y este engrandecimiento del cuerpo, esta continuidad y engrandecimiento, si ustedes quieren, del espíritu, esta continuidad y engrandecimiento de las pasiones, esta continuidad y engrandecimiento del pensamiento sobre la misma conciencia. Entonces, cuando habla de la separación respecto a lo que puede el cuerpo, a la potencia, queda muy claro. Entonces, después de las lecturas útiles, no vamos a negar que han sido útiles y que nos han ayudado mucho, de Nietzsche, de Foucault después, incluso de Kant, lo que nos interesa es ahora volver a Spinoza, no solamente para responder la pregunta sobre lo que es pensar, sino lo importante de lo que es pensar y además lo útil que es pensar para seguir potenciando al ser humano, para decirlo en términos muy concretos. Muy bien, entonces, de esta manera, nos importa colocarnos del lado de la ética contra la moral. Para Spinoza, la ética tiene que ver más con la etología, es decir, con esta armonización, esta conciencia, si ustedes quieren, de la armonización, esta predisposición a la armonización corporal, espiritual y del pensamiento, y de las acciones en cuanto el cuerpo está vinculado a las acciones, y del pensamiento en cuanto el pensamiento está vinculado al espíritu, pero también a su propio quehacer. Entonces, aquí estamos ante una etología. Y esta etología sería también una crítica de la moral, pero también en ese sentido de una de las apologías de la moral que tienen que ver con la religión, una crítica de la religión. Es decir, lo que critica Spinoza es lo que podríamos llamar a partir de Rousseau el buen salvaje. No hay un buen nacimiento, un buen salvaje. No hay ese paraíso del perdido del que habríamos salido por un pecado original. No hay tal cosa, porque eso que se llama esa utopía que después se construye, una utopía conservadora y religiosa, que de lo que se trata es precisamente de volver al paraíso, eso está negando precisamente este desenvolvimiento, es devenir del pensamiento. Entonces está otra vez fosilizando en la conciencia y está descartando las posibilidades mismas del pensamiento, del espíritu y del cuerpo, y por lo tanto de la alegría, si ustedes quieren, de la felicidad. En la exposición de Deleuze sobre Spinoza, sobre la ética de Spinoza, se preguntándose desde Spinoza, cómo calma su angustia la conciencia. ¿Cómo Adán llega a imaginarse feliz y perfecto? Dice, fíjense lo interesante de la respuesta, gracias a que se opera una triple ilusión. La ilusión de las causas finales, la ilusión de los decretos libres y la ilusión teológica. ¿A qué se refiere con la ilusión de las causas finales? Puesto que sólo recoge efectos, la conciencia remediará su ignorancia trastocando el orden de las cosas, tomando los efectos por las causas. Esa es la ilusión de las causas finales. Ahora, ¿qué es la ilusión de los decretos libres? Del efecto de un cuerpo sobre el nuestro hará la causa final de la acción del cuerpo exterior y de la idea de ese efecto, la causa final de sus propias acciones. Desde este momento se tomará a sí misma por causa primera, alegando su poder sobre el cuerpo. Si ustedes quieren, llamemos a esto la ilusión de libertad.
¿Y qué es la ilusión teológica? Allí donde ya no es posible a la conciencia imaginarse una causa primera ni una causa organizadora de los fines, invoca a un Dios dotado de entendimiento y de voluntad que, mediante causas finales o decretos libres, dispone para un hombre un mundo a la medida de su gloria y de sus castigos. Esa es la ilusión teológica. Fíjense lo que está planteando, es decir, como crítica múltiple a la ilusión de la finalidad, ilusión de la libertad y la ilusión teológica. Dice, como conclusión de Les, que la conciencia es solo un soñar despierto. Entonces, de lo que se trata precisamente es no solamente de soñar despierto y soñar dormido, sino obviamente de ir más allá de los sueños, o estar más acá de los sueños y más allá de los sueños. Y eso implica recuperar el cuerpo en su potencia, en sus potencias. Entonces, para no alargarnos, porque tenemos el problema de alargar estas exposiciones y después hacerlas inmanejables, nosotros, a partir de esta exposición, porque entonces ya nos invitamos a seguir y continuando esta reflexión intempestiva sobre Spinoza, con otras exposiciones que continúen el tema, que continúen tratando, analizando y reflexionando la ética de Spinoza. Sobre la ética de Spinoza vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos? Primera conclusión, que en esta lectura crítica, en esta crítica de la filosofía, que también es una crítica de la epistemología moderna, en esta exposición, sobre todo recordando la exposición que hicimos sobre la epísteme compleja, sobre el pensamiento complejo, ya nos parece muy importante para seguir andando, para seguir avanzando en nuestro camino, en la liberación del pensamiento, si ustedes quieren, y en la liberación de la potencia, en la activación de la potencia social y en la activación de la potencia del pensamiento, volver a Spinoza, que serían las fuentes mismas de los filósofos y los críticos más importantes de la modernidad, que se colocan del otro lado de los apologistas. Estamos hablando, para nosotros, de Kant también, sobre todo de la crítica de la razón pura, pero también de la crítica de la razón del juicio, que es una crítica de la estética. No tanto de la crítica de la razón moral o de la razón práctica. Hay problemas de muchas concesiones de Kant donde retrocede en muchos aspectos, pero también de la crítica de Nietzsche. Marx también se ha considerado como los teóricos filósofos de la sospecha, Spinoza, Marx y Nietzsche, pero esta es una manera de apreciar obviamente su papel crítico, pero sin distinguirlos adecuadamente y haciendo sobre todo una apología de Marx, quien tiene ya problemas desde sus propias fuentes en Hegel, desde ese racionalismo que se convierte en una dialéctica práctica y materialista, y esta dialéctica materialista no es otra cosa que invertir la propia dialéctica fantasmagórica y especulativa de Hegel, lo que no lo deja a Marx de ser especulativo y convertir además el idealismo que critica de Hegel en un idealismo materialista. Es decir, son las paradojas de Marx. Pero no nos interesa ahora hacer la crítica de Marx, lo que nos interesa es precisamente volver a Spinoza para seguir avanzando. Entonces es una conclusión de la que sacamos de esta exposición, y la otra conclusión tiene que ver básicamente en eso: no olvidar el cuerpo, no olvidar lo que puede el cuerpo, no olvidar que la clave de la potencia social, si ustedes quieren, para seguir con ese término que estamos usando últimamente,
sobre todo para esclarecer e ilustrar, para potenciar el ser. Y el ser no puede ser sino ser social. Muy bien, esa es la segunda conclusión y aquí quedaríamos con esta exposición.